En esta clase estudiaremos un ejercicio sobre las asíntotas horizontales y verticales. En este ejercicio se nos pide calcular un límite, tal como los que vamos a resolver en la guía de ejercicios número 1, y también nos piden determinar si existen asíntotas. El límite nos dice límite cuando x tiende a infinito de 4x menos 5 sobre menos x. A simple vista, nosotros podemos aplicar la propiedad que vimos en la clase sobre el límite de funciones racionales. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que cuando x tiende a infinito, nosotros podemos utilizar, tanto en el numerador como en el denominador, los términos donde se encuentre la mayor potencia. De esta forma, obtenemos el límite de una forma más fácil. Así, entonces, aplicando esta propiedad, ¿cómo obtenemos el cálculo del límite de esta función? Pues tomamos en el numerador el término de mayor potencia y en el denominador, pues como solo tenemos uno, tomamos menos x. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a infinito de 4x sobre menos x y que obtenemos que el límite es menos 4, que también lo podemos observar aquí en el gráfico. Que hay una asíntota horizontal en y igual a menos 4 cuando x tiende a infinito. También comprobamos al observar el gráfico que cuando x tiende a menos infinito, es decir, todos estos valores al lado izquierdo, menos 15, menos 10, menos 5, el valor del límite también es menos 4, pues obviamente seguiríamos el mismo razonamiento para el cálculo que obtuvimos anteriormente. Pero en el ejercicio también nos pedían ver si existían otras asíntotas. Y vemos en el gráfico que existe una asíntota vertical cuando x igual 0. Y si ustedes recuerdan el estudio de la clase, ¿cómo podríamos comprobar que realmente lo que estamos viendo aquí es una asíntota vertical en x igual 0? Dado que nosotros creemos y observamos según el gráfico que ésta existe así, se puede obtener evaluando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha para ver si realmente existe esta asíntota vertical. Para calcular el límite de esta función, entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, según los pasos que vimos en clase, lo primero es analizar la función. Primero, en el numerador, obtenemos que tiende a menos 5, porque multiplicamos 4 por un número negativo muy pequeño, que se va acercando a 0, esto nos da 0. 4 por 0 es 0, entonces podemos eliminar este término y obtener que el numerador tiende a menos 5. El denominador fácilmente vemos que tiende a 0 porque solamente es el valor de x. Entonces, dado este análisis, vemos que tenemos la función de la forma k sobre 0. ¿Qué seguiría según lo que vimos en la clase? Manipular algebraicamente la función para poder calcular el límite. En este caso, claramente no podemos manipular la función algebraicamente, entonces procedemos al paso 3, que es analizarla. Como sabemos que el término 4x se elimina, nos queda menos 5 sobre menos x. Menos entre menos da más, entonces vamos a analizar 5 sobre x. Si dividimos 5 entre un número negativo cada vez más pequeño, se obtienen valores negativos cada vez más y más y más y más y más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda son números negativos cada vez más y más y más y más y más y más grandes. Con el mismo razonamiento,
anterior, llegamos también al resultado que cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces la función el límite se va acercando cada vez más y más y más y más y más a números muy grandes, acercándose cada vez más al infinito. ¿Qué debemos recordar? Y quiero que les quede muy claro a la hora de resolver. Sí podemos poner que el límite es igual a infinito o en el caso anterior que el límite es igual a menos infinito, pero recordemos que es solamente una expresión. Para estos casos el límite no existe cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. Entonces, debemos dejar claro que el límite no existe a pesar de que lo podamos explicar de esta forma y ponerlo así para que quede mucho más claro. Ya después de este análisis, podemos confirmar que existe una asíntota vertical en x igual 0 que se vio claramente en el gráfico. Recordemos que los gráficos los podemos hacer fácilmente. Yo les ponía un link en la clase, en una de las clases de la unidad 1. Pueden utilizar GeoGebra, es muy fácil para graficar. También MathWay es muy fácil para graficar. Pueden utilizar estas calculadoras gráficas que son gratis y se les hace mucho más fácil el análisis de este tipo de ejercicios.